Como en el caso del transformador, aquí también nos resulta más que necesario conocer desde el punto de vista eléctrico cómo sería el circuito equivalente de esta máquina, de este motor que tiene un rotor y tiene un estator, qué sé yo, es bastante raro. Por otro lado vimos que desde el punto de vista del funcionamiento se parecía mucho a un transformador. Vieron que en la explicación teníamos una bobina y teníamos como una segunda bobina que en realidad en ese sitio lo que tenemos es como una bobina cortada, como aire que está ahí, y bueno, este sería el campo magnético rotante y este que está aquí sería la bobina que está en el rotor. Resulta necesario entonces saber realmente qué sucede tanto en el rotor desde el punto de vista de la fuerza electromagnética, la inducida, como de la frecuencia rotórica, porque cada vez que el rotor va pasando por ahí adentro y hay líneas de campo magnético que cruzan por encima de él, aparece una frecuencia determinada que a nosotros nos va a tener que servir para el tema de las pérdidas. Recuerden que las pérdidas por histéresis y corrientes y parásitas de Foucault dependía de la frecuencia, y acá la frecuencia está dada por la diferencia de velocidades entre el campo magnético rotante y las bobinas que están a una velocidad más baja. La fuerza electromotriz que se genera en bornes de el rotor, bueno, en el caso de que no sea jaula de ardilla o en el caso de que sea rotor bobinado, esa fuerza electromotriz va a ser proporcional a la variación de flujo. Recuerden cómo era, ¿no? E igual a menos n diferencial flujo respecto de t, a la variación del flujo magnético. Así que cuando la máquina está acá ponemos en este eje la velocidad de la máquina, n, en revoluciones por minutos, y digo, cuando la velocidad de la máquina es cero, en este punto, ¿qué sucede? Nada, la cantidad de veces que circula el flujo magnético por aquí arriba es muy grande, es la máxima posible, de hecho pasa 3000 veces por minuto, y eso va a generar la mayor cantidad de diferencia potencial posible, así que este punto que está aquí es el máximo posible. Por otro lado, mientras mayor sea las RPM que circulan, en algún momento llegamos a la velocidad de sincronismo. Cuando llegamos a la velocidad de sincronismo, nos encontramos que las dos velocidades, tanto la del rotor como la del campo magnético rotante, son iguales. Entonces no hay variación de flujo, y si no hay variación de flujo, la tensión aquí será cero. Así que, bueno, esta diferencia potencial que había arrancado con la máxima tensión posible termina en cero. También podríamos expresar esta misma curva, en lugar de poner n como velocidad, podríamos poner s, que es el resbalamiento, sabiendo que cuando la velocidad es cero, en realidad está resbalando completamente y el resbalamiento vale 1. Y al revés, cuando la velocidad es igual a la de sincronismo, resbala nada, es decir, las dos van a la misma velocidad, así que el resbalamiento vale 0. Cualquiera de las dos formas es correcta. Y eso nos habilita a esta expresión que dice que la FEM, fuerza electromotriz inducida, es igual a la tensión máxima posible. ¿Dónde? Acá. La tensión máxima posible que al desarrollarse en el interior de esa espira, multiplicada por S, que es el resbalamiento. Bueno, claro, cuando S vale 1 tengo la máxima posible, cuando S vale 0 tengo 0 en la fuerza electromotriz. En forma muy parecida nos sucede lo mismo con la frecuencia rotórica. Llamamos frecuencia rotórica a la frecuencia con la que la corriente dentro de el rotor, es decir, dentro de la bobina que está ahí adentro o de la jaula de ardilla, da igual, la corriente que circula por acá se debe básicamente a el flujo magnético que va atravesando a esa espira. Bueno, ese flujo magnético va a generar una tensión E igual a menos n derivada del flujo respecto de t, 1000 veces lo decimos. Digo, la corriente que circule tendrá que ver con esta variación de flujo, y esta variación de flujo es la que nos está imponiendo de alguna manera la frecuencia en el rotor.
Igual que en el caso anterior, si estamos hablando de que la máquina está detenida, el rotor está parado, las RPM son cero, es decir, las revoluciones, la velocidad angular del rotor es cero y está quieto, el flujo magnético pasa a razón de 3000 vueltas por minuto, que son simplemente la frecuencia de red, es decir, los 50 Hz, la frecuencia de red. La frecuencia rotórica se comporta del mismo modo que vimos antes. Si nosotros estamos en una velocidad igual a cero para el rotor, la verdad que todo, absolutamente todo el campo magnético pasa por allí, así que si esto está trabajando a 3000 RPM, por ejemplo, significa que 3000 veces por minuto va a pasar por encima de ese conductor el campo magnético rotante. Entonces la frecuencia que va a ver el rotor, la frecuencia rotórica, tiene que ver exactamente con esos 50 Hz de la red. Eh, si yo aumento la velocidad del rotor, es decir, si este rotor empieza a acelerar, por ejemplo, llega un momento donde tendremos la mitad de resbalamiento, patina a la mitad, irá a la mitad de la velocidad, es decir, a 1500 RPM el rotor, y estará patinando el otro 50%, es decir, la frecuencia que va a haber serán de 25 Hz. Y así continuaremos hasta llegar a la máxima cantidad de RPM posible, que serán la de sincronismo. Más allá del sincronismo no puede ir, es un límite teórico, obviamente. Y por supuesto que cuando llegamos al sincronismo, la frecuencia rotórica que voy a ver va a ser cero. Así que la frecuencia rotórica puesta o expresada en términos de resbalamiento, la podría poner que para resbalamiento 1, que sería frecuencia o velocidad detenida, digamos, resbala todo, la frecuencia del rotor, la frecuencia rotórica, es S veces la frecuencia de la red. Esta frecuencia que está acá son los 50 Hz de la red. Y por supuesto que este S vale 1, y cuando S tiende a 0, esta frecuencia va disminuyendo. Bueno, esta es la forma en la que varía la frecuencia rotórica de acuerdo a la velocidad en la que se mueve el rotor. Para armar el circuito equivalente, arrancamos con un circuito que es pero muy similar al circuito de un transformador, en este caso en particular con una espira en cortocircuito. Este circuito equivalente hay que recordar que se trata de un circuito equivalente que se comporta así en cada una de las fases. Así que si yo tengo una trifásica, voy a necesitar 3 circuitos equivalentes. Nosotros siempre graficamos uno, no hace falta hacer los 3. Sabemos que este es el circuito equivalente por fase, así lo denominamos. Y como decía, básicamente es igual al de un transformador. Nosotros vimos que teníamos un campo magnético rotante, ese campo magnético rotante se genera a partir de unas bobinas y un estator, y ese estator que tiene bobinas se comporta como si fuera un transformador. Lo que pasa es que este transformador tendría una gran cantidad de entrehierro, y las espiras que están aquí adentro del transformador tienen otra característica particular. En el caso de la espira en cortocircuito, están cortocircuitadas, es decir, es un cable conectado sobre sí mismo. Así que esto es lo que vamos a tratar de responder. Digo, desde el lado primario, que son las bobinas que están estáticas aquí, estas que están aquí, lo que vamos a ver va a ser lo mismo que el primario de cualquier transformador. Va a tener una resistencia eléctrica, que es la resistencia del cable, efectivamente, del primario, una reactancia, la reactancia de dispersión del primario, igual que en el transformador. Va a tener un transformador ideal que está dado, digo, ¿qué es esta parte? Esta parte que está acá es el entrehierro, es decir, la zona que hay entre la bobina de la parte estática y el rotor que está girando a una determinada velocidad. Este cacho de ahí es el entrehierro y es esta parte de la máquina que estamos visualizando aquí. Bueno, por supuesto que esta máquina tiene pérdidas como cualquier otra máquina, así que la resistencia que está acá me va a dar cuáles son las pérdidas en el hierro, producto de la histéresis y de las corrientes parásitas o de Foucault. Y por otro lado requiere un flujo magnético para que funcione, así que va a tener una reactancia de magnetización tal cual vimos en el transformador.
En el secundario vamos a poder apreciar la jaula de ardilla propiamente dicha, que la vamos a percibir como una espira que está dentro de ese campo magnético rotante y que forma ese componente interno de un transformador, ese componente ideal. Por supuesto que esta espira tiene resistencia eléctrica, así que está la resistencia en el secundario, es decir, en el rotor en cortocircuito o en el rotor bobinado, en este caso en rotor en cortocircuito, va a tener una reactancia propia de la inductancia de esa distribución de la bobina, esa espira tiene algo de inductancia, y la única curiosidad o extravagancia que pusimos es que esta bobina está cortocircuitada sobre sí misma, es decir, es una espira en cortocircuito. Así que, bueno, aquí tenemos la reactancia de dispersión del secundario, la resistencia del secundario, la corriente del secundario. Todo el secundario, no hemos referido nada al primario porque aquí tenemos un agujero libre. Si lo unimos físicamente, entonces podemos unir el secundario y el primario y todos estos serán los referidos al primario, R21, XD21 y así. Por otra parte, recién estuvimos viendo que la tensión que se produce en las espiras en cortocircuito, por ejemplo, son proporcionales al valor máximo de la tensión. Y esta proporcionalidad tenía que ver con el resbalamiento. Y también habíamos visto que la frecuencia rotórica era S veces la frecuencia de la red, que en este caso son los 50 Hz. Así que nosotros podrían, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, a ver, un momento. Esta tensión de la que estamos hablando es justamente esta tensión que está aquí. Y esta frecuencia del rotor, que es la que estamos hablando, es la frecuencia que va a determinar la reactancia. Recordemos que nuestra reactancia era 2pi por L por F. ¿Pero qué es F? La frecuencia rotórica, la frecuencia que el rotor ve que está pasando el campo magnético y la corriente circula a esa frecuencia. Así que la frecuencia del rotor va a determinar justamente a la reactancia. Y la frecuencia del rotor la puedo poner, como dice aquí, como S veces F. Así que este secundario, que parece un secundario de un transformador en cortocircuito, la verdad es que si nosotros lo pensamos como un motor, se comporta diferente. Y digo, ¿qué hay de diferente? Nada, en el caso de que esto se comporte como un motor, este valor de tensión no va a ser este, sino que va a ser S veces E2, que será la tensión que aparezca allí. Y por otro lado, la reactancia de dispersión será S veces la reactancia de dispersión del secundario máxima, ¿no? A 50 Hz. Esto surge de haber aplicado estas expresiones que teníamos hace 2 segundos. Con esta consideración, uno dice, bueno, ¿cuánto vale efectivamente la corriente esta I2? ¿Cuánto vale esta I2? Y bueno, la corriente I2 va a ser la tensión que aparezca aquí, que ¿cuánto vale? Bueno, vale este valor, S veces E2. Lo acabamos de descubrir porque esto depende claramente de cuánto esté patinando, depende del resbalamiento. Y por otro lado, esta tensión dividido esta impedancia. ¿Pero cuánto vale esta impedancia? No, esta impedancia es R2 más JX. Bueno, pero la reactancia dependía de la reactancia original multiplicada por el resbalamiento, es decir, como la reactancia tiene que ver con la frecuencia y la frecuencia del rotor cambia con el resbalamiento, tiene que ver con eso. Así que la reactancia que me queda va a ser R2 más JS por X de 2 y esto tiene que ver efectivamente con el resbalamiento. Si dividimos todo por S, este término lo paso aquí, esto divido por S, esto divido por S, se simplifica acá y llego a esta expresión. Una expresión medio rara, que no sabemos para qué sirve, pero que algún iluminado dijo, ¿saben qué? Esto que está acá, R2 sobre S, es exactamente lo mismo que esta expresión. ¿Y qué carancho es esto? No sé, pero no importa. Repasemos, si hago este por este y este por este, me quedaría R2 más R2 sobre S menos 1 por R2.
Así que este se va con este. Claro, efectivamente, esto que está acá es lo mismo que lo que está acá. Y esta expresión que hemos descubierto de alguna forma, dice, bueno, mira, esto se comporta como una resistencia, que es la resistencia del cable R2, y algo proporcional a R2 que tiene que ver con el resbalamiento. Bueno, pero tiene forma de resistencia, porque mirá, la reactancia está acá y no ha cambiado, y es la reactancia original. Y esto que apareció acá, ¿qué miércoles? Es como una especie de resistencia que aparece por culpa del resbalamiento. Si miramos esto desde el lado del primario y entonces hacemos el mismo circuito pero referido al primario, igual que como hacíamos con los transformadores, lo único que ha cambiado aquí es que yo cortocircuito esta parte con el secundario y entonces me olvido de cuánto vale. Bueno, pero ahora tengo que tener la resistencia R2 referida al primario. ¿Se acuerdan que esta R21 va a ser igual a A cuadrado veces la R2 que tenía antes? Lo mismo me va a pasar con la reactancia, va a ser A cuadrado veces la reactancia. Y también apareció esa resistencia extraña que teníamos ahí, que era algo así como la R21 multiplicada por 1 menos S sobre S. Bueno, esa resistencia que está ahí, la podemos físicamente graficar como si existiera una resistencia de verdad aquí. En vez de un cortocircuito se comporta como una resistencia de verdad. Veamos cómo se comporta desde el punto de vista eléctrico. Digo, bueno, supongamos que estamos ante una revolución cero, es decir, el tipo está parado, detenido. En ese momento patina todo lo que puede patinar. El resbalamiento vale 1. Si el resbalamiento vale 1, lo miro acá, 1 menos 1 es 0, me da que la resistencia de carga que ve el transformador es 0, es decir, veo como si fuera un cortocircuito acá. Eso es lo que veo. Bueno, pero eso pasa solo en el caso de que esté en el momento de arranque, cuando la máquina todavía no aceleró, está completamente detenido y cuando está completamente detenido sucede esto. Y entonces veo un cortocircuito. En el otro extremo, cuando n es igual a la de sincronismo, el resbalamiento era cero, es decir, están yendo el rotor y el campo magnético rotante, los dos a la misma velocidad, no hay líneas de flujo magnético que corten, el resbalamiento es cero, no patina nada. Y si S vale 0 y está en el denominador, resulta que esta resistencia que se va a ver es infinito. Una resistencia infinito, ¿qué significa? Y significa que acá no hay nada. Es decir, es como que no hay ninguna carga. Así que esto se comporta en los dos extremos de una forma bastante loca. Por un lado tenemos un caso en el que se comporta como si hubiera un cortocircuito y otro caso donde se comporta como si acá hubiera nada, un circuito abierto. En general, estas máquinas, dependiendo del tipo de rotor, lo veremos un poco más adelante, tienen variaciones que están entre el 5 y hasta el 50% en el resbalamiento. Así que este valor va a cambiar, pero la verdad es que nunca va a ser ni 0 ni va a ser 1. Lo normal van a ser este tipo de valores. Y entonces estos dos puntos de la curva que hemos encontrado son dos puntos medio teóricos, pero bueno, hay uno que sí efectivamente existe, que es cuando S es igual a 1, cuando rebala completamente. Es decir, cuando acá tengo una especie de cortocircuito. ¿Y ese qué fenómeno es? Es en el momento del arranque. Tengo la espira completamente detenida y el flujo magnético gira a una velocidad angular omega. Esto está girando a 3000 y pico de vueltas, pasa 50 veces por segundo, es decir, con la máxima frecuencia posible, y lo que veo es una especie de cortocircuito. Este es el motivo por el cual hemos dicho en alguna otra oportunidad que las corrientes en el momento del arranque de un motor eléctrico son realmente importantes porque se comporta como un cortocircuito. Una vez que el resbalamiento aumenta, este valor cambia y deja de valer 0 y empieza a valer otra cosa. Y entonces en el momento del arranque uno percibe que la corriente de arranque va a ser aproximadamente de 7 a 10 veces la corriente nominal. Esto es un fenómeno que sucede con este tipo de motores.
es bastante frecuente, bastante normal, y cualquiera que tiene una instalación no muy bien hecha sabe que en el momento en que arranca el aire acondicionado, la luz parpadea, medio como que se agacha, como que baja el nivel de iluminación. Enseguida se le pasa. ¿Por qué se le pasa? Porque aumentó la velocidad lo suficiente como para que cambie la reactancia, o mejor dicho, la resistencia a esta. ¿Y esta resistencia qué miércoles es? Es solo un modelo matemático que representa la resistencia de carga, esta resistencia de carga que la verdad no existe, es de mentira, es un invento matemático y por eso lo llamamos resistencia ficticia. Esta resistencia ficticia es el modelo matemático de cómo funcionan las cargas en. Una vez más, el motor está detenido, está en el momento del arranque. Como está en el momento del arranque, la velocidad angular del rotor es cero, es decir, patina completamente, y si patina completamente, este término vale cero y entonces se comporta como un cortocircuito. Circula la máxima corriente posible en el momento del arranque, 7 a 10 veces la corriente nominal. Esta es la I de arranque. ¿Y luego qué sucede? En cuanto inicia el movimiento, deja de patinar completamente y empieza a patinar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Así que este término va de 1 hacia 0, se va haciendo cada vez más chico, hasta que llega un momento que todo este término se hace bastante grande. Obviamente, si yo no pongo ninguna carga en la máquina, el resbalamiento va a ser casi cero, es decir, va a estar muy cercano de este valor. Entonces, esta resistencia, que va a ser casi una resistencia infinita, es el momento que nosotros llamamos de vacío. ¿Esto qué es? Es la máquina con el eje dando vuelta sin nada aplicado, es decir, no hay ninguna carga aplicada. Ahora, en el momento en que yo hago un esfuerzo, por ejemplo, prendo un lavarropa, no es lo mismo prender el lavarropa vacío que el lavarropa lleno de agua y con un montón de ropa. Bueno, ese lavarropa lleno de agua y con un montón de ropa efectivamente tiene una determinada resistencia aquí. ¿De dónde surge? Surge de la resistencia ficticia o resistencia de carga que depende del resbalamiento. ¿Y cómo es esto? Bueno, la verdad es que esta máquina, si yo la freno un poco, es raro. Repensemos el funcionamiento. Digo, la máquina esta, en el momento en que las espiras están quietas, pasa por acá el flujo magnético la mayor cantidad de veces posible. Y eso genera una cupla más o menos importante. Cuando los dos van más o menos a la misma velocidad, es decir, este y las espiras van más o menos al mismo ritmo, la verdad que la fuerza que se produce es casi cero. Y entonces la tipa se frena. Ahora, fíjense lo interesante. Si yo a esta máquina la obligo a frenarse con alguna cupla resistente, por ejemplo, estoy tratando de, no sé, subir un ascensor lleno de personas, eso constituye un freno. Estoy frenando a la máquina. Mientras más la freno, sucede esta rara cosa y es que más cantidad de veces pasa el flujo magnético por aquí y entonces crece la cupla porque crece la cantidad de veces que pasa el flujo magnético. Así que hay más diferencia de potencial, ¿se acuerdan de esto? Al haber más flujo magnético hay más diferencia de potencial, y si hay más diferencia de potencial hay más corriente eléctrica, y si hay más corriente eléctrica hay más fuerza disponible. Así que mientras más la freno, mejor cupla me otorga la máquina. Esto es una máquina fantástica desde ese punto de vista, porque efectivamente si yo le pido muy poca energía, me consume poca corriente y la máquina va bastante rápido. Y si la empiezo a frenar, me da cada vez más cupla, más cupla, más cupla para tratar de vencer ese freno que le estoy poniendo. Esta máquina se parece tanto, pero tanto a un transformador, que la verdad que si nosotros tuviéramos que ensayarla, cosa que no hacemos en nuestro curso, está fuera del alcance de nuestro curso, pero sepan que se la puede ensayar perfectamente igual que un transformador para encontrar todos los parámetros internos de la máquina, hay que saberlo esto, y los ensayos para hacer son ensayo en vacío
Y en cortocircuito. ¿Cómo? Claro, igual que en el transformador, hacemos un ensayo en vacío. ¿Cómo era el ensayo en vacío? Con el circuito acá abierto. ¿Y cómo sería hacer un ensayo en vacío en esta máquina? El ensayo en vacío es como pensar que esta resistencia es infinitamente grande. Y esta resistencia es infinitamente grande cuando podemos agarrar y poner acá un S más o menos cero. Si este S vale cero, entonces la resistencia es infinitamente grande. ¿Y S vale cero cuándo? Bueno, la resistencia es infinita cuando la velocidad es similar a la de sincronismo. Es decir, cuando prendemos el motor y no le ponemos absolutamente nada en el eje para hacer esfuerzo, es decir, es ese motor en vacío. En ese momento nosotros podemos hacer un ensayo, que es el ensayo de vacío. El otro ensayo sería un ensayo en cortocircuito. Y para hacerlo deberíamos tener efectivamente un cortocircuito acá, es decir, una resistencia prácticamente cero. ¿Cómo consigo una resistencia cero? Haciendo que este término sea cero, es decir, 1 menos 1 tiene que ser 0. S tiene que ser igual a 1. S igual a 1, ¿qué significa? Que está patinando, patina todo lo que puede. Claro, estamos en esta condición. Esto es cuando el motor arranca en ese preciso momento, nosotros tenemos S igual a 1 y podemos conseguir un cortocircuito. Bueno, quiere decir que podríamos hacer el ensayo, pero ¿cuánto duraría el ensayo? Algunos milisegundos hasta que arranque. No. Hacemos algo que se conoce como ensayo a rotor bloqueado. Tomamos el eje, lo amuramos con una morsa, con algún tipo de soporte en el eje, se lo frena completamente y se hace el ensayo como si fuera un transformador, con una tensión reducida para que no vuele toda la miércoles. ¿Se acuerdan del autotransformador que poníamos acá? Un autotransformador. Bueno, acá se hace exactamente igual. Se hace un ensayo a tensión reducida con un autotransformador para evitar que todo vuele a la miércoles y se mide cuánto vale la corriente en el primario acá, que será la primario más la del secundario referida al primario, bla, para calcular absolutamente todos los componentes que necesitamos. Tanto, obviamente, igual que en el ensayo de transformador, tendremos algunos parámetros que se sacan a partir del ensayo en vacío y otros parámetros diferentes que salen a partir del ensayo en rotor bloqueado. Desde el punto de vista de la potencia, podemos analizar el flujo de potencia, hacia dónde va, y sabemos que acá tenemos el transformado, el motor referido, este circuito equivalente por fase, para cada fase, referido al primario. Me doy cuenta que está referido al primario porque está unido aquí, recuerden. Podríamos analizar cómo se ve la potencia. Aunque cuesta verlo, esta resistencia que está aquí, esta resistencia ficticia que inventamos, esa resistencia de carga, no es más que una representación eléctrica de la potencia que está efectivamente entregando en el eje la máquina. Pero además, parte de la potencia que se pierde desde el punto de vista mecánico, en ventilación, rodamientos, rozamientos por los, digamos, los sistemas de ventilación, etcétera. Estas serán pérdidas mecánicas. Todo esto que tiene que ver con la parte estrictamente que se mueve de la máquina, sale de algún lado y el modelo matemático nos dice que es esta corriente multiplicada, y cuadrado por esta resistencia de carga. Así que la potencia que aparece a esta altura de la máquina la conocemos como potencia interna de la máquina y es la potencia que se ve en ese sitio. Después tenemos, si vamos hacia adentro de la máquina, vamos a encontrarnos con algunas sorpresitas, como siempre. Y digo, bueno, a ver, la reactancia esta reactancia no produce pérdida de potencia, porque produce caída de potencial, pero no pérdida de potencia. Las potencias siempre están asociadas a las resistencias. Así que esta resistencia efectivamente produce pérdida de potencia, y estas van a ser las pérdidas de potencia que produzcan, ¿qué resistencia? La resistencia del cobre del secundario. ¿Del secundario qué era el secundario acá? El rotor, la parte que gira de la máquina, la jaula de ardilla, por ejemplo. Y bueno, ¿y cómo se comportará? ¿Cómo calculo esa pérdida? ¿Cuánto será? Y vale 3 veces I cuadrado de fase por la R21. ¿Qué es la I de fase? ¿Qué es la I21 de fase? Es esta que está acá, que está por aquí, ahí.
esta que está acá. Esta es la I21. ¿Y cuál es la R21? Esta que está acá, esta es la R21. Y cuadrado R me da, ¿y por qué 3? Porque es trifásica, entonces tengo 3 fases. Acuérdense que esto era por cada una de las fases, así que el 3 significa que como tengo 3 fases, voy a tener 3 fases que hacen lo mismo y tienen esta pérdida. Aquí llegamos a una zona rara. Esta zona rara es donde uníamos, en este caso en el circuito referido al primario, pero si no, acá teníamos la máquina con la separación magnética, es decir, teníamos la diferencia entre primario y secundario. Así que el vínculo que hay ahí es estrictamente magnético y la verdad es que la potencia disponible allí es la suma de las potencias en el eje más las pérdidas, qué sé yo, más las pérdidas en el rotor. Esa cantidad de potencia disponible ahí es lo que llamamos potencia sincrónica. Esta potencia sincrónica tiene que ver con la potencia disponible a esta altura de la máquina, es decir, justo en el entrehierro. Es disponible, no la vamos a poder aprovechar toda, pero es la disponible. Finalmente, ya del lado primario nos vamos a encontrar con que por un lado existe una resistencia en el primario que tiene que ver con las bobinas, pero por otro lado estaba la resistencia de pérdida en el circuito magnético, es decir, la resistencia, esta era una resistencia ficticia, de mentira también, que era la resistencia de pérdidas, que me muestra cuánto se pierde por corrientes parásitas y de Foucault. Veamos, las pérdidas en el hierro, que están determinadas por esta resistencia que está acá, dependen de la tensión U cuadrado, digamos E cuadrado, que sería la tensión en esta fase, en una sola fase, dividido la resistencia. Bueno, y el 3 otra vez, tengo 3 fases y como esto se multiplica por 3, tengo 3 veces E cuadrado sobre la resistencia de pérdidas. Y por otro lado, las resistencias del cable del estator, de la parte estática, me van a generar pérdidas en el cobre del estator. Estas pérdidas en el cobre del estator van a ser 3 veces el I cuadrado R. ¿Qué I? Bueno, esta corriente que está acá, la corriente de cada una de las fases en el primario, multiplicado por la resistencia del cable, me va a dar, la corriente al cuadrado, por supuesto, me da las pérdidas. Fíjense que si yo voy sumando todas estas pérdidas que están aquí, bueno, me da una cantidad total de potencia que será la potencia absorbida de la máquina. Como siempre, la potencia absorbida la puedo calcular con esta expresión, raíz de 3 por U de línea y de línea coseno de phi, que es exactamente lo mismo que hacer 3 veces la U de fase por I de fase por coseno de phi. Bueno, de hecho, esta expresión sale de esta otra, así que nada. Hay algunos problemas donde se relacionan las pérdidas con todo esto. La verdad que esta máquina, cuando uno revisa un poco cuánto vale la potencia interna de la máquina y qué sé yo, si revisamos a ver dónde está la potencia interna, acá, la habíamos dejado aquí, esta potencia que está acá, es 3 veces I cuadrado por la resistencia, ahí, 3 veces I cuadrado por esta resistencia que está acá. Así que si volvemos aquí, digo, esta es la potencia que llamamos potencia interna de la máquina. Bueno, operando, jugando y viendo cuánto valen las pérdidas en el cobre del rotor, vamos a ver que, bueno, pueden reemplazar perfectamente esta I21 aquí adentro y les va a terminar dando que la potencia interna de la máquina se comporta como las pérdidas del rotor, las pérdidas en el cobre del rotor, por este factor que es 1 menos el resbalamiento dividido el resbalamiento. Para calcular la potencia sincrónica, lo que hacemos es calcular la potencia interna, que es esta que está aquí, que la tenemos, la habíamos calculado recién acá, más las pérdidas en el cobre del rotor, que son estas pérdidas que están aquí. De modo que tomando este valor y agregándole las pérdidas en el cobre del rotor que están aquí, y sumo esto más esto, me termina dando este valor que está acá. Y este valor que está acá, bueno, esto obviamente que estos son las pérdidas en el cobre del rotor, ¿no? Saco factor común, qué sé yo, y termina dando este otro valor
que también dependen de las pérdidas en el cobre del rotor, que es la potencia sincrónica. Esto es una demostración rara, porque al final de cuentas, lo más o menos importante es que tanto la potencia sincrónica, la disponible en el entrehierro, como la potencia interna de la máquina, que es la disponible en el eje de alguna forma, las dos dependen de las pérdidas en el cobre del rotor. Esto es medio loco, pero bueno, la verdad que se verifica. Bueno, tiene algún sentido, porque en realidad, mientras más corriente circula por el rotor, más cupla tengo. Y como esta máquina dijimos que a medida que yo la freno hay más corriente, es lógico que haya más pérdidas. Bueno, esta es la relación maravillosa que tiene esta máquina. Finalmente, y esto ya es genérico para cualquier máquina, las ecuaciones que vamos a necesitar para poder resolver el tema de las potencias, de la cupla y demás es la siguiente. La potencia eléctrica de la máquina expresada en watts es igual al torque de la máquina, la cupla de la máquina expresada en newtons por metros, multiplicada por omega, que es la velocidad angular de la máquina expresada en radianes por segundo. Esta es la relación que hay entre la cupla de la máquina y la velocidad de la máquina y la potencia de la máquina. Esto es cupla, velocidad, potencia. Hay algunos problemas donde nos piden, y además hay fabricantes que nos ofrecen esta información. En general nos dicen cuántas revoluciones por segundo va la máquina y ya sabemos cuánto es la potencia, así que perfectamente podríamos descubrir cuánto vale la cupla.